ya sabemos, en la industria comúnmente tenemos equipos los cuales están compuestos por motores transformadores. Esto es debido a la composición de sus bobinas y a las especificaciones del fabricante. Traen normalmente un coseno phi, el cual es el ángulo de desfase, como ya se nombraba anteriormente, el que se presenta entre la corriente y el voltaje. De acuerdo a ese coseno phi, se producen unos reactivos, los cuales generan un trastorno en la instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque al presentarse unos reactivos generan mayor consumo de corriente, la cual realmente no es consumida por el motor, alteran la instalación eléctrica, nos van a generar más costos en la factura. Debido a esto, para la corrección del factor de potencia necesitamos un banco de condensadores como este que tenemos acá, el cual, de acuerdo a unos cálculos que se generan de acuerdo a la cantidad de motores, se hacen las operaciones, se hacen los cálculos y se saca para lograr instalar el banco de condensadores en paralelo para disminuir y así reducir los factores que los generan los reactivos dentro de una instalación. El factor de potencia es la forma de ver la potencia de un sistema. Entonces, el sistema está dividido por lo que es la potencia activa y la potencia aparente. De estas dos potencias se puede tomar el factor de potencia. Entonces, acá como vemos, la P se simboliza para mostrar lo que es la potencia activa. Y la S podemos mostrar lo que es la potencia aparente. Acá podemos ver lo que es el triángulo de potencias. Entonces, un sistema eléctrico está compuesto, como lo que comentaba anteriormente, está compuesto por una S y una P, que son las potencias que se ven en el sistema. Pero acá observamos la Q, que es aquella que es el valor imaginario que está en el sistema y es el que debemos evitar. Entonces, principalmente lo que se hace con el factor de potencia es disminuir este ángulo para que este valor de Q desaparezca. Entonces acá, como vemos, se toma lo que es el coseno phi, que es el ángulo, para mostrar la disminución del mismo. Acá podemos ver el triángulo del factor de potencia. Entonces, pues principalmente como es un triángulo, aplicamos lo que son las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras para realizar los cálculos. Entonces, principalmente pues los sistemas eléctricos, como se ha mostrado en el triángulo, se puede ver que están compuestos por una parte resistiva, una parte inductiva y una parte capacitiva. Entonces, pues para entender de una mejor forma, vamos a hablar de lo que es el sistema resistivo. Entonces, acá podemos ver, para mostrar un sistema eléctrico resistivo, totalmente resistivo, entonces vemos, este es un circuito que se tomó de ejemplo para mostrar el comportamiento de un sistema eléctrico con una resistencia. Entonces acá podemos ver, de acuerdo a la ley de Ohm, que es la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia, podemos ver, se puede ver el comportamiento de la misma. Entonces se ve que un sistema resistivo está en fase la corriente con la tensión. Entonces, pues todos los sistemas eléctricos están oscilando con una frecuencia angular que podemos ver acá, y este sería el comportamiento del circuito eléctrico. En un sistema inductivo tenemos que al pasar la corriente por esta bobina se genera una resistencia que se llama reactancia inductiva. Entonces tenemos que la corriente es igual al voltaje sobre la reactancia inductiva. Es decir, que la reactancia inductiva es igual al voltaje sobre la intensidad. Pero en este caso tenemos que el voltaje
La intensidad está trazado 90 grados con respecto al voltaje. Como lo podemos ver acá, el voltaje está en 0 grados y la intensidad está en menos 90. La gráfica que nos generaría esto sería la que vemos acá. Esta gráfica, esta onda de la parte de arriba sería el voltaje y la de acá sería la intensidad. Continuando con nuestro factor de potencia, acá podemos ver un comportamiento capacitivo en donde es un circuito el cual se alimenta un capacitor. Cuando pasa un flujo de corriente y una tensión, se tiene un comportamiento de este estilo. Entonces, como podemos ver, la tensión se encuentra adelantada con respecto a la corriente y por esta razón podemos observar que la capacitancia es la derivada en la corriente. Y de acuerdo a esto, entonces, como se aplica también una frecuencia angular, tenemos un comportamiento de seno WT, en donde la corriente sería la frecuencia angular por el capacitor, la tensión del sistema, coseno de WT, que sería el comportamiento de la corriente. Y esta también sería igual a la frecuencia angular por el capacitor, por la tensión del sistema y el seno del W más pi medios, que el pi medios nos quiere decir que se encuentra a 90 grados, que se encuentra en adelanto. La resistencia que genera un capacitor se conoce como reactancia capacitiva y se expresa sobre 1 por el valor del capacitor por la frecuencia angular. Acá podemos ver la corrección del factor de potencia. En este triángulo podemos ver dos ángulos de comportamiento del sistema eléctrico, en donde el triángulo que está de mayor tamaño es aquel que no tiene una corrección y su potencia reactiva está consumiendo inductivos. Al hacer la corrección, podemos ver que el ángulo de desfase disminuye y podemos acercarnos más al 1 que deseamos. Principalmente pues es la resta de las potencias y también se puede mostrar de la forma tangencial. Como explicamos, la corrección del factor de potencia lo que busca es corregir el desfase que hay entre la corriente y el voltaje. En este caso el voltaje es la gráfica que vemos en rojo y la corriente es la gráfica que vemos en azul. Cuando tenemos un factor de potencia muy bajo como este que es de 0.6, vemos las gráficas se comportan como están como se muestra en la figura. Si colocamos un factor de corriente un poco más bajo, vamos a notar, digamos punto 4, vamos a notar el comportamiento de la gráfica. El desfase es aún mayor. ¿Sí? La idea de la corrección del factor de potencia es llegar a un factor ideal que sería que se comportara como un circuito resistivo, que sería que el factor de potencia fuera 1. Si nosotros logramos que el factor de potencia llegue a ser 1, vamos a notar que tanto la corriente como el voltaje van a quedar en fase, se van a comportar como un circuito resistivo.